Bien, seguimos el estudio de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 2. Vamos a entrar a un pasaje que pues tiene que ver con la ley. Ya el apóstol Pablo introduce directamente la ley, pero este pasaje es muy importante ya que después, ya al entrar en el capítulo 3, entramos tal vez al capítulo más evangelístico de la Biblia. Pero la introducción es esto, con respecto a la ley. Y es bastante larga. Es a partir del versículo 17, Romanos 2:17. Y tal vez en estos pasajes no nos vamos a detener mucho, ya que pues de lo que hablan es la ley. Y la idea del apóstol Pablo es de hacer entender a los judíos de que no se trata de guardar tradiciones formalmente o como que lo importante sea guardar tradiciones, sino que lo importante es obedecer a Dios, ser obediente a Dios, tener fe en Él, ¿verdad? Y de hecho hace estas comparaciones bastante importantes que escandalizarían a cualquier judío, a cualquier fariseo del tiempo de Jesús y por supuesto judío de nuestro tiempo. Así que vamos a ver, capítulo 2, Romanos 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pues básicamente esta es la descripción de todos los judíos desde el tiempo del Señor Jesús, obviamente el tiempo de Pablo y por supuesto el tiempo nuestro. Es la misma historia. Tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pues así son los judíos, ¿verdad? Básicamente es eso. Ellos no se glorían más que en que han recibido la palabra de Dios y que pues son parte de la ley, tienen el derecho, la herencia y todo lo demás. Sin darse cuenta de que pues el Señor los condena precisamente en su propia ley debido a que ellos no pueden cumplir completamente la ley, perfectamente, es decir, la ley de Dios. Vamos al versículo 18. Y conoce su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Estas cosas son muy importantes, ya que precisamente la idea de las escuelas, la instrucción en las escuelas se fue dando gracias a las sinagogas. Fue gracias a todo esto, a estos eventos que fueron desarrollando las sinagogas judías y de la misma manera llegaron a desarrollar lo que ya conocemos nosotros como la educación primaria, ¿no? Entonces, las sinagogas servían no solamente para llegar a adorar a Dios, y recuerden que ellas son las precursoras de las iglesias actuales nuestras, sino que era el lugar en donde los papás judíos llevaban a sus hijos a que se les instruyera sobre la ley del Señor. Entonces, se fueron dando así las escuelas. Precisamente es en base a esa instrucción y que pasaban ahí ese tiempo los niños, fue entonces donde se formaron las escuelas que poco a poco fueron introduciendo ya el conocimiento secular, ¿no? Es decir, las matemáticas, el idioma, la naturaleza, la historia, etcétera. Entonces, básicamente la historia fue dándose así. El apóstol Pablo entonces está hablando de estas tradiciones y de estas cosas muy importantes, son muy valiosas y son muy buenas, que han producido y que básicamente se lo podemos atribuir a toda la cultura judía. Eso sí es cierto y es algo muy bueno, la instrucción de la ley. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es de que la ley no puede hacer a nadie perfectos, ese es el punto. El apóstol Pablo entonces empieza a describir todo esto. Ustedes se apoyan en esto, sí, pero lo que pasa es que no son perfectos y el punto es de que aunque ustedes enseñen la ley, eso no les exime de ninguna culpa, tienen culpa y eso lo dice más adelante. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y está hablando el apóstol Pablo entonces de que irremediablemente cometemos faltas, hacemos lo malo, y entonces aquellos que siguen la ley, porque aquí sí está hablando solamente de los judíos, los que siguen la ley, pues de todas maneras caen en la infracción de la ley. ¿Qué van a hacer? ¿O qué van a hacer con esas cosas? Entonces, la situación entonces de la ley y de la enseñanza de la palabra de Dios, la idea que tendríamos que transportar nosotros a las mismas iglesias sería más una cuestión de hablar a la conciencia de cada persona y el crecimiento de conciencia de cada persona. Los judíos se apoyaban por los antecedentes que tenían, es decir, la herencia que habían recibido, la herencia de Abraham, la herencia de Moisés, la herencia de todos ellos, y ellos se apoyaban en todo eso, pero, como dice el apóstol Pablo, pero tú predicas que
no se debe hurtar y hurtas. Es decir, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que piensas? No me estés hablando de lo que heredaste, no me estés hablando de lo que te dijo Moisés o de lo que dijo Josué o de lo que dijeron entonces ya los teólogos más adelante y los grandes maestros de la ley. No estés hablando sobre eso, estamos hablando de tu conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? Y entonces, sí, pero yo soy un maestro de la ley. Qué bueno que sea maestro de la ley. Lo que pasa es que es incorrecto lo que está enseñando. ¿Por qué? Porque si enseña que no debe hurtar tal como dice la ley y hurta, roba, ¿no? Robarle a Dios, por ejemplo, robarle a los padres. ¿Verdad? ¿Se recuerdan aquella parte donde el Señor señala a los fariseos y les dice, ustedes por no ayudar a sus padres le dicen, este dinero era tuyo, pero en realidad se lo voy a dar, se lo tengo que dar al templo, así que ya no te lo voy a dar a ti. Haciendo entender al Señor de que es una obligación de cada hijo ayudar a sus padres, colaborar con ellos. Que tanto no se trata de un porcentaje, es una situación moral, es una ayuda personal moral, de ayuda hacia aquellos que lo cuidaron cuando era niño, que le dieron su crianza, su educación y todo lo demás. Entonces, es cuestión de conciencia y la ley tiene que ver mucho con la conciencia, es muy importante y obviamente la palabra de Dios tiene que ver con la conciencia y por eso el apóstol Pablo está hablando de todo esto. El apóstol Pablo entonces quita de lado toda la idea de la ley con respecto a la herencia, a lo que se ha recibido, a lo que dijo Moisés, Josué y todos los demás. Y entonces simplemente se centra en, bueno, si eres un educador, si tú hablas de la ley y en realidad estás apoyando robos o tienes que ver con idolatría, ¿m? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque como está escrito, versículo 24, perdón, versículo 23, no lo vimos, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley y deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y el apóstol Pablo está exponiendo esto, es muy importante porque más adelante tiene que ver con el evangelismo. Y lo que hace entender es de que aunque prediques la ley, de todas maneras la estás quebrantando. ¿Por qué? Porque siempre quebrantamos la ley. Y es todavía peor quebrantar la ley y predicar que no hay que quebrantar la ley, ¿no? O sea, yo estar robando, sé que es malo robar y al mismo tiempo estoy predicando que no se debe robar. ¿Verdad? Entonces es todavía peor. Podríamos decir, es un pecado mayor. Porque como está escrito, versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Básicamente lo que está... el apóstol Pablo hace ciertas retóricas y es muy importante revisar esto en Romanos. Hay otros pasajes en los cuales el apóstol también hace ciertas retóricas, pero estas retóricas, la función que tiene el apóstol Pablo es llevarnos, encauzarnos a una conclusión lógica que él quiere dar, ¿no? Entonces, aquí el apóstol Pablo en realidad no está ni contradiciendo ni atacando formalmente las situaciones de la ley. Él sabe que de todas maneras aquellos que hablan la ley, que defienden la ley, los judíos que están circuncidados, de todas maneras no pueden guardar la ley porque no existe. Entonces, es imposible. El apóstol Pablo está hablando de cosas imposibles, pero está usando la retórica precisamente para encauzar a los judíos a la verdad del evangelio y, por supuesto, a la verdad de la ley. Lo que pasa con la ley, y eso ya lo leímos, la ley nos guía a Cristo. Ese es el propósito de la ley. La ley no tiene otro objetivo. La ley no es otro medio de justificación, otra forma de salvación, ni aún porque sean judíos, ni aún porque sean circuncidados. Vean, el apóstol Pablo es bastante claro. Si tú quebrantas la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, y eso es algo muy serio. Les está diciendo el apóstol Pablo, ustedes prácticamente no son parte del pueblo de Dios. Y son tan pecadores como los gentiles. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes no tienen una señal de ser apartados y santos para Dios. Ustedes lo que tienen es la misma condición y la misma característica de todos los gentiles que no tienen circuncisión y ninguna herencia. Eso es. ¿Por qué? Porque ya quebrantaron la ley. Es que no se trata de que me circuncidé y como me circuncidé, ya estuvo, ya cumplí.
Si yo me apoyo en la ley para mi salvación, tendría que cumplir absolutamente toda la ley. Por eso digo, el apóstol Pablo se apoya y está hablándonos de cosas imposibles. Nadie puede cumplir la ley completamente. Por eso vimos en Gálatas también, como les dice el apóstol Pablo, si ustedes se circuncidan, se desligan de Cristo y se ven obligados a cumplir absolutamente toda la ley. El apóstol Pablo no dice eso como haciéndoles entender que pueden cumplir la ley. Él sabe que no, pero les está dando una tarea imposible. Nadie puede cumplir la ley excepto uno que fue el hombre perfecto y ese fue Cristo Jesús, el que no tuvo error ni mancha. Él fue el único que cumplió. Nadie más cumplió. Entonces, por eso el apóstol Pablo utiliza esta retórica, haciendo entender y encauzando a estas personas, precisamente a los judíos, de que no tienen otra salida más que entender. Es cierto que se apoyan en la ley y es bueno. Más adelante el apóstol Pablo nos va a hablar sobre eso. Es buena la ley, es excelente. La herencia de los judíos es excelente, sí, pero lo que pasa es que no hay salvación ahí. ¿Por qué? Porque para ser salvos tendrían que cumplirla perfectamente. Sin mencionar lo que ya hemos visto acerca de la ley, de que en la ley aparece la obediencia, la indicación absoluta a obedecer a aquel que es el Mesías. Y los judíos no lo están haciendo. De hecho, lo rechazan completamente. Entonces, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. El apóstol Pablo le está diciendo, ustedes, su herencia no les sirve de nada, lo que hacen no les sirve de nada, sus ritos no les sirve de nada porque no guardan la ley. La obediencia es lo que Dios quiere. Sí, pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley. No será tenido su incircuncisión como circuncisión. El apóstol Pablo entonces está dando aquí una probabilidad. Los gentiles podrían ser tenidos como circuncisos debido a guardar las ordenanzas de la ley. Y el que físicamente es incircunciso, pero versículo 27, estamos en Romanos 2:27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Será que el apóstol Pablo está utilizando aquí los probables de los cristianos? Que el creyente en Cristo Jesús sí está cumpliendo perfectamente la ley. Sería la única forma. Pero no vamos a entrar a eso y el apóstol Pablo tampoco entra a eso. Simplemente está hablando, está haciendo esta retórica, está haciendo esta indicación el apóstol Pablo de que los judíos deberían dejar de apoyarse tanto en su supuesto cumplimiento de la ley porque no es cierto que la cumplan. No es verdad que la cumplan. Y si la predican, de todas maneras no les sirve, serían mayormente condenados. Eso lo describe este versículo. ¿Por qué? Porque ellos con la ley, con la circuncisión, transgreden la ley. Son transgresores de la ley. Entonces es peor, ¿no? Es una situación peor. Han recibido las bendiciones de Dios y ellos se hacen transgresores de la misma ley que defienden. Y así son. Y ya lo vimos, simplemente con el hecho de no creer en el Mesías, simplemente con eso ya son transgresores de la ley. Así que no les sirve de nada. Y si se aplica lo que dice el apóstol Pablo, su circuncisión viene a ser incircuncisión, vienen a ser desobedientes de Dios. Aunque tengan lo que tengan, ya han recibido el testimonio, de todas maneras son transgresores de la ley. Pues no es judío, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nuevamente el apóstol Pablo, así como aparece en Colosenses y aparece también en Gálatas, la situación de la circuncisión entonces viene a ser en otro sentido y como dice acá, espiritual. Es por eso que nosotros no tenemos que cumplir con ninguna ordenanza más allá del bautismo, que no es una mutilación, simplemente ser sumergidos en agua a causa de nuestra fe en Cristo Jesús y obediencia, obviamente, y por supuesto la cena del Señor, que obviamente tampoco es una mutilación. No hay más señales de mutilación, no hay más señales que el Señor exija, ordenanzas que dañen nuestro cuerpo o que marquen nuestro cuerpo de alguna forma. La marca que Dios busca es entonces del corazón. Los profetas hablaron bastante sobre eso. Ya voy a escribir, dice el Señor, mi ley, pero no la voy a escribir en piedra, no la voy a escribir
en hojas o en papiros. La voy a escribir ¿en dónde? En sus corazones. Y no necesitarán que nadie les enseñe acerca de mí, porque todos me conocerán, dice el Señor. Y todo eso lo vemos en los profetas. Entonces, lo que quiere el Señor es la circuncisión del corazón. También los profetas hablan sobre eso. Circunciden su corazón. Circunciden el corazón. Esa es la idea. El apóstol Pablo entonces en Colosenses nos habla de que cuando Cristo nos separó de nuestro cuerpo pecaminoso carnal, ahí nos circuncidó. También menciona que en la misma circuncisión de Cristo nosotros hemos sido circuncidados. O sea, considérense circuncidados en Cristo Jesús. De hecho, no solo los hombres, sino las mujeres. ¿Por qué? Porque es la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón en Cristo Jesús. Ese no es un proceso, ese es un momento y es lo que llamamos la conversión. La circuncisión entonces es una señal de la circuncisión venidera. ¿Cuál es la circuncisión venidera? Por Cristo Jesús, la circuncisión del corazón, que viene en el nuevo nacimiento, en la transformación de la persona, judío o gentil, no importa. Pero Cristo Jesús circuncida nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, como dice aquí el apóstol Pablo, y nos da esa transformación. Entonces, se dan cuenta, el apóstol Pablo les está dando esta retórica. La circuncisión de antes en realidad es una prueba, es una muestra, es un símbolo. Es un principio nada más. Lo que antes se dijo es un principio, porque ahora lo que trajo Cristo Jesús es la circuncisión del corazón. Es el único que lo puede hacer. Entonces, cuando el apóstol está hablando aquí, la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La única forma de hacer eso es a través del evangelio, a través de la transformación que hace Cristo Jesús por el Espíritu Santo que viene a la vida de las personas, específicamente del creyente. Pero el apóstol Pablo está hablando de esta retórica, haciéndoles entender a los judíos, hey, ustedes necesitan no una circuncisión que ya tienen o que le hacen a sus hijos, sino que necesitan la circuncisión del Espíritu. ¿Cómo van a encontrar la circuncisión del Espíritu? Es muy sagaz el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo está utilizando las retóricas de ellos, las formas de ellos, precisamente para hacerles entender que en la ley no está la respuesta, o en su seguimiento, en su legalismo sobre la ley y sobre las tradiciones, no está la salvación. Es muy importante. Es muy importante porque aquí el apóstol Pablo está hablando de la ley de Dios. Esta sí es ley de Dios. Ahora, podemos considerar cualquier otra iglesia y de todas maneras tienen siempre legalismos y siempre tienen ciertas doctrinas sobre las cuales, si las personas las cumplen, entonces se van al cielo, que no es creer en Cristo. Por supuesto, ahí estamos hablando de los sectarios. Básicamente se aplica lo mismo. Porque son personas que puede ser que hagan cosas buenas, pero el no obedecer a Cristo, al no obedecer a Cristo, simplemente hacen, como dice capítulo 5 de la primera carta de Juan, hacen a Dios mentiroso. El que no cree en Cristo Jesús como su Salvador, el que no cree que al confiar en Cristo Jesús, su alma, su vida, hace a Dios mentiroso. Lo dice capítulo 5 de la primera carta de Juan. Y hacer a Dios mentiroso no es cualquier cosa. Hacer a Dios mentiroso es una blasfemia. Por eso dice el Señor, aquel que rechaza al Hijo ya ha sido condenado. Aquel que rechaza al Hijo ya ha sido condenado. Lógico, porque tendrían que creer en Cristo, pues Él verdaderamente es Dios. Y Él sí está reuniendo al pueblo de Israel, solo que el pueblo de Israel es espiritual, aquel que ha sido circuncidado completamente de corazón. Y ellos no logran ver todas esas cosas y todas esas señales. Ah, bueno, van a creer entonces en Cristo hasta que Cristo venga y entonces ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces diría yo, ¿para qué creer? ¿Para qué esperar? Ya no hace falta fe, ya no hace falta confianza, ya no hay confianza ahí. Pero así son precisamente porque son legalistas sobre la ley y piensan que por haberse circuncidado y por enseñar la ley, entonces con eso simplemente son salvos. Pero el apóstol Pablo dice otra cosa, dice, enseñas, qué bueno, excelente. Lo que pasa es de que enseñas y quebrantas la ley al mismo tiempo. ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Y esa es la retórica que está dando el apóstol.
No te sirve porque tú no estás siguiendo y obedeciendo la ley. Lo que tendrías que hacer es dejar de preocuparte de tu circuncisión y preocuparte por la circuncisión de tu corazón en espíritu. Entonces quedaría la pregunta, ¿y cómo es eso? Es en donde entra el Evangelio. ¿Y por qué vino el Señor Jesucristo? Fue precisamente lo que estableció, su Evangelio de salvación. Pero Evangelio de salvación sí, pero Evangelio de transformación. No es solo Evangelio de salvación. No es solamente paz en el cielo. Es, me entregas tu vida, yo soy tu rey, tu amo, tu Señor, y te voy a transformar para que me seas útil, para que seas útil al rey, para que tengas un propósito sobre esta vida y sobre la eternidad. Ese es el verdadero evangelio. La circuncisión del espíritu, la circuncisión del corazón, eso es lo que se nos ha olvidado. Y es una parte integral precisamente del evangelio. Obviamente es algo que nosotros no hacemos, pero es algo que deberíamos buscar. Y puede ser por el problema de si son convertidos o no son convertidos. Hay muchos falsos convertidos ahora. Muchos falsos convertidos ahora. Nuevamente digo, no sé si por casualidad, pero acabo de estar oyendo unas estadísticas acerca de creyentes, acerca de lo que creen los creyentes y más del 50%, es más o menos como el 60% de los que fueron encuestados, pero fue una encuesta bastante grande, no creen que Jesús sea Dios. Asimismo, hay también otras preguntas sobre esa encuesta misma y que piensan que hay salvación afuera de Cristo. Creyentes que creen que hay salvación afuera de Cristo. Y más o menos era como el 50% de esa encuesta. Así que las personas están creyendo incorrectamente. Están creyendo en un falso evangelio, o en un evangelio trastornado, o en un evangelio incompleto, como quieren llamarle. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Falsos creyentes, falsos convertidos, falsas conversiones. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué sucede? No viene la circuncisión del corazón, pero nos estamos adelantando, aunque el apóstol Pablo está dando toda esta retórica. Es muy importante. Se los explico porque así es la retórica del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no nos da la razón inmediatamente, nos hace pensar, nos hace entender. Quiere que entendamos, quiere que meditemos. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Entramos al capítulo 3. Entramos al capítulo 3 y estamos viendo ciertas características sobre la ley que son muy importantes, especialmente si estamos tratando de entender qué pasa con la situación judía y nosotros como iglesia de Cristo. Pero esto es la introducción precisamente a la situación del evangelismo, que es importantísimo. Y entre todos los pasajes evangelísticos, que hay muchos en la Biblia, el capítulo 3 de Romanos es el más evangelístico. Pero todavía continúa este pasaje sobre la ley. Todavía no entramos a la situación del evangelismo de lleno. Entonces, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Vean, estas preguntas son muy importantes porque los creyentes de ahora se hacen estas preguntas exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué tienen que ver los judíos? ¿Se salvan los judíos? ¿No se salvan los judíos? El apóstol Pablo está indicando que ellos, para salvarse, tendrían que obedecer perfectamente la ley, lo cual es imposible. No va a pasar. A no ser que sus corazones sean circuncidados, y sabemos que el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo a través de la obediencia del Evangelio del Señor Jesucristo. Poner nuestra fe en la sangre de Cristo. Es la única forma. El apóstol Pablo no está dando todavía evidencia de eso, pero él está haciendo entender al judío que está leyendo de que no hay salvación en la ley y que porque él enseñe cómo es la ley, no lo hace exento de la culpa por infringir la ley. No lo hace exento. Entonces, ¿de qué aprovecha? ¿Qué ventaja tiene el judío? Son las preguntas que tendríamos que hacernos como creyentes. Y bueno, entonces el apóstol empieza a explicar mucho, en todas maneras. Es mejor, da a entender al apóstol Pablo. Entre ser gentil y ser judío, ¿qué es mejor? Tiene mayor ventaja el ser judío. ¿Por qué? Primeramente, dice el apóstol Pablo, versículo 2, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios.
Dios les confió su palabra. Ellos son protectores de su palabra. Ellos han cuidado la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Y lo que sí es cierto es que los judíos fueron bastante protectores de la ley. El cuidado que ellos tuvieron fue especial. No fue el mismo cuidado que tuvieron con las cartas y con los evangelios los copistas y los escribas que vinieron más adelante, que obviamente no eran judíos, sino que eran gentiles. Estos copistas incluso copiaron partes de la Biblia, borraron partes de la Biblia porque necesitaban usar el pergamino y entonces copiaban otras cosas o escribían otras cosas. Entonces muchos pergaminos son así, por cierto, en donde es otro el texto que está, pero debajo está el texto bíblico, el texto epistolar de la Biblia, ¿no? Y entonces eso es lo que se ha rescatado. Los judíos, para los judíos, básicamente hacer eso era sacrilegio. Para los judíos me refiero en realidad a los israelitas, los levitas, los sacerdotes, los israelitas del tiempo anterior a Cristo Jesús. Para ellos era un sacrilegio tomar la palabra de Dios, borrarla, en dado caso, borrarla y escribir alguna otra cosa. Si cometían algún error, rompían completamente todo el pergamino y lo volvían a escribir de nuevo. Era un respeto absoluto y perfecto hacia la palabra de Dios. Y por eso el Señor les confió su palabra. Les confió su palabra. Versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El apóstol está indicando de que sí, hay muchos incrédulos entre los judíos. Obviamente ellos no son parte del pueblo de Dios. Eso es normal. Más adelante ya habla sobre los gentiles y ya a todos los mete en el mismo grupo. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. Nuevamente, son las preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo para hacernos meditar. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decimos cómo se nos calumnia? Y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. El apóstol está haciendo todas estas retóricas acerca de juzgar a Dios con respecto a su justicia y el saber de que da una ley que no vuelve justo a nadie. Pero lo que pasa es que tenemos que entender de que el plan de Dios no se completó hasta que vino Cristo Jesús. Hasta que vino Cristo Jesús, entonces se completó todo el plan que había sido anunciado y preparado desde el tiempo de Moisés, de hecho, desde el tiempo de Abraham. Había sido preparado el plan precisamente desde las promesas a Abraham, había sido preparado el plan precisamente para venir a desarrollarse en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación de todas las personas. Es por eso que Dios no podía dar otra forma de salvación. De hecho, sabemos por el capítulo 16 de Lucas que ni siquiera Abraham estaba en el cielo. Abraham estaba en el seno de Abraham. Ahí estaba. Y habla, ¿no? ¿Se acuerdan? Habla con el rico, con el alma del rico que estaba en tormento y todo lo demás, y que Abraham estaba con Lázaro y consolando a Lázaro. Entonces, ni siquiera la justicia de Abraham lo salvó, ni siquiera. Es muy importante también el evento con Moisés. Moisés, se recuerdan que golpea la peña, Dios le dijo, habla a la peña, no le golpees a la peña, sino habla a la peña. Y entonces el Señor después le dice, ¿por qué? ¿Por qué pegaste a la peña? Tenías que hablarle. Y ese fue el problema por el cual Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, qué malo es el Señor o por qué el Señor actúa de esa manera. Lo que pasa es, y sobre todo con Moisés, es muy importante, porque Dios tenía que mostrar que no había ninguno justo y no había ninguno perfecto. No había ni uno solo que llenara el estándar, que cumpliera con el nivel de perfección que él demandaba, que él exigía. Ni Moisés,
Ni Abraham, por supuesto, David tampoco. Ya estuvimos hablando la semana pasada sobre David y su arrepentimiento. David tampoco. Es por esa razón que el Señor tenía que castigar, por así decirlo, a Moisés. Tenía que hacer entender, este hombre que era perfecto, este hombre que era humilde, este hombre que tenía tanta humildad como nadie en el mundo, según lo menciona la palabra, era imperfecto. Hacía faltas, cometía infracción de la ley. La ley que él mismo escribió, que la recibió directamente de Dios, él cometió faltas. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Es gusto de Dios regodearse en la maldad humana? ¿En la maldad de estas personas? No, la idea era señalar a aquel que fue verdaderamente perfecto. El único que fue verdaderamente perfecto fue Cristo Jesús. Y de tal es su perfección, y ese es el trasfondo teológico de este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es que Él era el único que llegó al estándar perfecto de Dios. No existe nadie más. Y no porque era muy bueno, sí era muy bueno, no porque era muy alegre, sí era muy alegre, es que Él era absolutamente perfecto en todo lo que hacía, en su conciencia, en su corazón, era absolutamente perfecto. Y eso mismo lo señalaba también como el Mesías. Habían otras señales, pero eso mismo lo señalaba como el Mesías. Él era el Mesías por eso. Entonces Dios hace esta elaboración sobre la justicia que vemos en la Biblia precisamente para hacer entender que no hay nadie justo y que no hubo nadie justo, aunque caminaron con Dios. Aunque caminaron con Dios. Ni siquiera Enoch. No sabemos en realidad en dónde está Enoch. Y bueno, ahora sabemos que está con el Señor porque ya la justificación se hizo. Pero ¿qué pasó? Lo único que nos dice la Biblia es que fue traspuesto para que no hubiera muerte. Lo mismo pasó con Elías. Pero no tenemos absoluta seguridad si estaban en el cielo. ¿En dónde estaban? La justificación no se había hecho. Probablemente estaban en el seno de Abraham, traspuesto. Samuel, en el seno de Abraham, también. David, también él dice, cuando baja el Sheol, David, el profeta, el rey David, él dice, cuando baja el Sheol, todos estos grandes hombres de Dios, seguidores de Dios, conocedores de la palabra, e incluso cuando ya estaba la ley, seguidores de la ley. Abraham, el padre de la fe, aquel que Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y lo hizo, y dejó todo a la tierra que Dios le mostró. ¿Y cómo se lo mostró? No sabemos, pero Dios se lo mostró. Esta es la tierra. Pero ese hombre fue perfecto. Ese hombre fue absolutamente justo. No cometió errores. ¿Mm? Hasta su misma esposa se rió cuando recibió la profecía de que en un año ya tendría a su hijo. Y lo iba a recordar por el resto de su vida precisamente porque le pusieron el nombre Isaac, que significa risa. Risa. Perdón, y esta risa es por la risa que tuvo Sara al recibir la profecía. Incredulidad. Si nos ponemos a ver con un microscopio, vamos a ver a todas estas vidas de hombres grandes, de mujeres grandes también, servidores, servidoras de Dios, que tuvieron muchos errores y no llegaron y no cumplieron el estándar de Dios. Eso es lo importante de Moisés y de que no entrara a la tierra prometida. Era un objetivo primordial para hacer entender quién es el que iba a abrir las puertas precisamente de la tierra prometida. Y el único que lo hizo fue Cristo Jesús, demostrándolo como nada más y nada menos que con su absoluta y maravillosa resurrección, y no digamos solo eso, sino también exaltación. Fue exaltado hasta la misma presencia de Dios, hasta estar a la diestra misma de Dios. Entonces es muy importante todo ese pensamiento, toda esa forma de entender. Precisamente, ¿por qué? Porque los judíos, si son verdaderamente judíos, tienen que ponerse a pensar, ¿cómo puedo yo justificarme ante Dios? Y si soy justo ante Dios, entonces soy salvo. Y entonces solo enseño, solo tengo que enseñar la palabra, por eso habla sobre eso el apóstol al principio. Tengo que enseñar nada más la palabra y con eso, no, pero tengo que cumplirla. Tengo que enseñarla y tengo que cumplirla. Tengo que circuncidarme, pero tengo que ser perfecto. Si no, no me sirve de nada.
Entonces sí entra ya al pasaje importantísimo, al pasaje sobre la, la salvación de las personas. Y nuevamente, estábamos hablando sobre los judíos, ahora básicamente el apóstol vuelve a englobar a todos y nos da todos estos principios sobre la salvación. Recuerden, la semana pasada estuvimos hablando sobre el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la ley, la palabra de Dios nos guía al arrepentimiento. Es por eso que dice en Gálatas el apóstol Pablo, dice que la ley nos guía a Cristo. ¿Por qué? Porque nos mata. La ley nos condena. La ley nos acusa. La ley nos dice todo y nos muestra, nos revela, nos enseña ante nuestros ojos todo lo malo que somos y todo lo malo que hacemos y precisamente nos deja en esa imposibilidad de salvación y de justificación. ¿Qué es lo que tendría que ver los judíos, por cierto? Si verdaderamente conocen la ley y si verdaderamente siguen y obedecen la ley de Moisés, tendrían que entender su imposibilidad, su incapacidad de obtener justificación por sus propias fuerzas. Eso es imposible. Imposible. El mismo apóstol Pablo, quien era intachable como fariseo, él dice que yo me volví blasfemo, asesino. No merezco. Yo soy un abortivo. Yo soy alguien que no debí nacer en el reino de Dios. Soy un abortivo. Pero Dios quiso mostrar toda su misericordia en mí. Toda su misericordia en mí. Él dice, yo soy el último de los apóstoles y eso no es simplemente por cuestión de pecado, sino también era el último, era el que tomó el lugar de Judas, quien era el peor de los apóstoles, y el lugar que lo tomó fue el apóstol Pablo. Pero por eso es que el Señor lo engrandeció. No estamos viendo ahora la vida de Pablo, que es muy interesante y obviamente importantísima para la fe. Pero lo que quiero decir y lo que quiero que quede claro es que por medio de las obras nadie puede ser justificado. Y eso es lo que da a entender el apóstol Pablo. Esa es la retórica a la cual lleva a los judíos. A cualquier judío que quiera estar escuchando, por más que siga y obedezca la ley, por más cosas buenas que quiera hacer, y esto también va para los sectarios y para aquellos que se desvían apartándose de la salvación en Cristo. Por más que quiera seguir las tradiciones, usted no se puede justificar ante Dios. Es imposible. Y ahora lo vamos a ver. Es imposible que se pueda justificar ante Dios. Entonces, esas tradiciones no le sirven de nada. La ley le serviría si su corazón estuviera circuncidado, que es lo que menciona el versículo 29 del capítulo 2, el último versículo del capítulo 2. La ley le serviría si estuviera circuncidado, no para seguir la ley, sino para entender la ley. ¿Y cuál es el fin de la ley? El fin de la ley es Cristo, siempre. Entonces, entramos al pasaje evangelístico, a donde nos lleva el apóstol Pablo hacia hablar sobre la justificación por la fe. Siendo que el hombre no puede justificarse por la ley, y no solamente eso. Vemos versículo 9, entramos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si tiene ahí su Biblia de papel y quiere resaltar los pasajes importantes, tiene que resaltar ese, el último, la última parte. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, a todos, que todos están bajo pecado. Y vean, las palabras son muy importantes. Hemos acusado. Hay una acusación. Y el principio del evangelismo es la acusación, de hecho. No señalar ni maldecir a las personas. No estoy hablando sobre eso. Tampoco es el legalismo por utilizar ciertas prendas o por hacer ciertas cosas. No se trata de eso. Es el ser acusados por la palabra de Dios, que como humanos ningún ser humano es justo ante Dios. Todos están bajo pecado. Todo ser humano está bajo pecado. Los niños están bajo pecado, los adolescentes están bajo pecado, los jóvenes están bajo pecado, los adultos, los ancianos, absolutamente todos están bajo pecado. Estamos hablando como seres humanos y no ya como creyentes. Después vienen los creyentes. Estamos hablando entonces de la condición del ser humano sin Cristo, es decir, antes de Cristo. Antes de Cristo. Pueden entenderlo como quieran, antes de que Cristo viniera o antes de que Cristo viniera a mi vida. Como ser humano, quien quiera que sea, todos están bajo pecado.
Y entonces dice, nos recuerda algunos pasajes de los Salmos, también aparecen en Isaías estos, como está escrito, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que por cierto, estas son palabras de Dios. El rey David, como les comentaba, él era un profeta, él era un portavoz de Dios. Y Dios hablaba a través de él. Y él dice, vi entre los hijos de los hombres, busqué entre las personas y no encontré ni siquiera a uno bueno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Ese es Isaías. Ya leímos unos pasajes de los Salmos y hay otro pasaje de los Salmos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 18. Ustedes si tienen sus concordancias ahí pueden revisar. Entonces pueden irse a Isaías y pueden irse a los Salmos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición de todo ser humano, sin excepción. Y ese es el principio del evangelismo, precisamente el principio acusador. Hemos acusado, dice versículo 9, hemos acusado a todos, judíos y gentiles. Pero se dan cuenta cómo el apóstol Pablo estaba acusando a los judíos. Es muy importante lo que estuvimos viendo en el capítulo 2 y al principio del capítulo 3. El apóstol Pablo utiliza retórica para hacerle entender al judío que es injusto y que está bajo pecado. Está bajo pecado aunque enseñe la ley. Está bajo pecado aunque siga las tradiciones. Está bajo pecado, aunque sea circuncidado. Ahora, es lo mismo con respecto a toda persona, que ahí ya no estamos hablando cosas de Dios, estamos hablando tradiciones humanas o tradiciones paganas, porque las tradiciones católicas son paganas, no vienen de otro lado, no vienen de la Biblia, es puro paganismo. Ellos se refugian en las tradiciones. Usted tiene que cargar la hostia, porque incluso hacen procesión sobre la hostia. Tiene que cargar la hostia, lo cual es obviamente una costumbre pagana. El Señor no nos mandó a eso, el Señor nos mandó a hacer una santa cena al recordarle a Él. Pero el Señor no nos dice, vayan a hacer procesión y carguen supuestamente mi cuerpo en el pan. Y hagan una adoración del pan, que es lo que hacen precisamente en esas procesiones. Y están las otras procesiones, ¿no? Las procesiones de imágenes, que la Biblia es más que clara. Todo lo que tuvo que hacer el Señor para extirpar la idolatría de todo el pueblo israelita, que esa es la razón por la cual los israelitas ya no tienen idolatría, ya no cometen idolatría ahora, obedecen la ley pero no quieren seguir a Cristo. Esa es la falla, ¿no? No quieren entender. Y no quieren entender que siguen bajo pecado porque sus tradiciones nunca les van a limpiar y nunca les van a purificar. Y es lo mismo con las religiones. ¿Cuándo ha dicho Dios que por hacer una procesión, que por eso se limpian los pecados? Y no digamos hablando sobre las indulgencias, que precisamente esa es la razón por la cual surgió la reforma, en donde el Papa y los obispos y los sacerdotes decían que nada más usted pagaba su indulgencia al caer el dinero en la caja de indulgencias, en la caja que recibía las indulgencias, en ese mismo instante, el alma de su familiar salía al cielo. Eso era lo que le decían a la gente. Entonces, pero cualquiera puede decir cualquier cosa, ese es el punto. Y a mí me gusta mucho señalar esto, específicamente cuando yo hago evangelismo. Es que lo que importa no es lo que dijo aquel, aquella o aquellos. Lo único que importa es lo que dice Dios. Si es que estamos hablando del cielo y el cielo es el reino de Dios, es en donde está su trono y queremos irnos al cielo. Y queremos entrar a la vida eterna y queremos entrar al reino glorioso que trae el Señor Jesucristo. La única opinión que cuenta, por sobre todas las cosas, es la opinión de Dios. Y se acabó. Que hablen de que Dios ama tanto a todas las personas, lo cual no es cierto.
Y no es por eso que envió a su Hijo. Dios no ama tanto a todas las personas, llama tanto a los pecadores, por eso envió a su Hijo. Dios amó su creación. Dios amó a la creación completa, el universo, la tierra, los animales, todo lo que Él había creado y por supuesto a los seres humanos y quiso rescatarlos. De hecho, hay otro pasaje que dice que Él no quiso ayudar a los ángeles, sino que quiso ayudar a la descendencia de Abraham, o sea, no a todos. De tal manera que si les dicen también todos somos hijos de Dios, mentira, no es cierto, no es verdad. Entonces, esto es lo que Dios está diciendo y lo que Dios está diciendo y lo que estamos viendo acá, y es lo que usted le puede enseñar a una persona que no conoce a Dios, es que absolutamente todos somos pecadores, que todos estamos bajo pecado, que Dios ve sobre todas las personas y no encontró a ni uno solo que hiciera lo bueno. Hay quienes hacen lo bueno, lo que pasa es que no llegan al estándar divino. Aún aquellos que tienen la ley, aún aquellos que siguen la circuncisión, aún aquellos descendientes de Abraham, aún esos están bajo pecado. Por eso dice el versículo 9. Acusamos a todos, judíos o gentiles, todos están bajo pecado. No hay excepción. No hay ninguna persona perfecta, no hay ninguna persona buena. Buda no era bueno porque también vivió bajo pecado. Estaba bajo pecado cuando estaba en esta tierra y obviamente al no recibir la justificación, la única justificación que Dios podía dar y la única justificación que Dios provisionó para el ser humano, pues obviamente murió en sus pecados y está bajo el juicio divino. Es lo mismo para cualquier persona, lo mismo. Todas las personas están bajo condenación. Es por eso que como iglesia, la iglesia no puede dejar de hablar del pecado, tampoco señalar, tampoco imponer o hacer sentir mal en el sentido de una persona en particular. Todos, todo ser humano es pecador. Todo ser humano tiene convicciones, concupiscencias, malos deseos, malas intenciones, malos propósitos. Muchas veces queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Muchas veces ni siquiera sabemos hacer el bien. Pensamos educar a los hijos y los estamos mal educando. Probablemente viaja o algo así y lo que está haciendo en realidad es alejar a sus hijos de Dios. Entonces, compensar hacer un bien está haciendo un mal. Y eso es alejar a sus hijos o a quien sea de Dios, está sirviendo de piedra de tropiezo y ese es un pecado muy grave. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos hacer un bien y es algo muy malo lo que estamos haciendo. Precisamente por nuestra naturaleza caída. No soy como los calvinistas. La semana pasada estuve hablando un poco sobre los calvinistas y no soy calvinista y no pienso como los calvinistas. Recuerden que todavía está esa parte que producía el arrepentimiento, lo que estuvimos viendo la semana pasada y por supuesto la intención de la fe. Que la fe no viene por la transformación y la regeneración. Sí se da, sí es una de sus consecuencias y por supuesto es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero puede existir fe sin el Espíritu Santo adentro de uno, sí, porque en el Antiguo Testamento aparecen claramente ejemplos de quienes tuvieron fe. Abraham era padre de la fe y no tenía el Espíritu Santo, no había sido regenerado, no había sido transformado. En ese momento no era hijo de Dios. Así que hay lazos, como estábamos viendo en el primer capítulo de Romanos, hay ciertas cosas que quedan, todavía no podemos entenderlas bien, pero hay ciertas cosas que quedan a pesar de la maldad humana. Dios no los ha, digámoslo así, entregado a la absoluta maldad. Eso pasa cuando el ser humano de su propia voluntad quiere alejarse de Dios completamente. Aún así, todo ser humano está bajo pecado. De ahí no hay salida. Esa es la conclusión que tenemos que sacar de toda esta retórica que hace el apóstol Pablo y todo este convencimiento que da. Solo que él no nos dice las cosas sino hasta después. Es en modo de conclusión. Y entonces la conclusión ya es definitivamente lo establecido por Dios. Y es por eso que les decía, este tienen que subrayarlo. Este es muy importante.
Hay muchas personas y de seguro han conocido personas que dicen, no, pero yo no peco, yo no hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie. Pero todos están bajo pecado. De ahí no hay salida. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, y esto es a todos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. Dios ha entregado su ley. Esta es otra de las funciones de la ley. Dios ha entregado su ley, ¿para qué? Para que todo hombre sea sometido a su ley y que todos queden bajo el juicio divino, sin excepción. La conocieran o no la conocieran, de todas maneras, Dios ha entregado su ley. Es muy importante, es muy valioso, significa mucho. Es otra de las funciones de la ley. Sabemos que la ley nos lleva a Cristo. Sabemos que la ley, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, es un ayo nada más. Un ayo es una niñera, es una cuidadora, por así decirlo, que llevaba a los israelitas a Cristo. Ese es el fin, solo que Cristo no se había manifestado. En ese momento todavía se mantenía en fe, como lo vimos con respecto a David. Pero ¿cuál es la otra función de la ley? La otra función de la ley es que Dios ha puesto su ley sobre la tierra y que simplemente con eso Dios ha puesto a todo ser humano bajo la ley. Por lo tanto, están todos, sin excepción, bajo el juicio divino. Entonces, alguna persona podría decir, bueno, pero yo no soy gentil y de todas formas se va a aplicar todo lo de la ley. Es que de todas maneras no se trata en sí la ley, si lo importante no es la ley. Dios dio la ley, pero ya usted está bajo el juicio divino y se acabó. No queda de otra. Entonces, usted puede decir, me cae mal Dios, no me importa Dios, para mí no significa nada Dios. Usted puede decirlo, pero de todas maneras ya está bajo el juicio divino y se acabó. No hay para dónde. Y será medido bajo el juicio divino. Y será determinado bajo el juicio divino, le guste o no le guste. Esté en una isla o no entiende el idioma o no conozca lo que sea que no conozca, de todas maneras está bajo el juicio divino. Por lo tanto, debería importarle muchísimo cuál es la opinión de Dios hacia usted. ¿Qué es lo que Dios piensa? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, esto es muy importante para todos los judíos, ningún ser humano podrá ser justificado delante de él. Ningún ser humano podrá ser justificado. ¿Por qué? Aclarando. ¿Por qué ningún ser humano podrá ser justificado por las obras de la ley? Porque de todas maneras la siguen quebrantando. Es imposible. Ahí nadie va a encontrar justicia porque ninguno es justo. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay ningún justo. Estas son las palabras de Dios. No hay ninguno justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Es decir, el corazón se desvía completamente. El corazón se aparta. Por lo tanto, aunque intenten hacer las obras de la ley, nunca van a hacer las obras de la ley perfectamente. Por lo tanto, nunca van a encontrar la justificación de esa manera. Y los judíos nunca van a encontrar la justificación de esa manera. Sinceramente, no sé qué es lo que están buscando los judíos, porque, bueno, supongo que siguen esperando a su Mesías, porque sabemos que el verdadero Mesías es Cristo Jesús y no hay otro, pero ellos creen en otro Mesías. Las señales que ellos dan no tienen sentido, entonces su fe ¿en qué se basa? En apartarse, en quitar la idolatría, pero aparte hacen otras cosas, como dice el apóstol Pablo, predicas que no se hurta, pero hurtas, predicas que no se miente y mientes. De todas maneras eres incircunciso. Nadie puede justificarse, no porque la ley sea mala o porque la ley haya sido imperfecta, la ley fue dada por Dios y fue perfecta, lo que pasa es que el ser humano es malo y es injusto. Entonces, ¿qué hace la ley? Como les decía, la ley conduce a las personas a Cristo. ¿Qué hace la ley? La ley lo único que hace es reflejar la propia maldad del ser humano. Y en algunos casos, por la misma maldad del ser humano, no por la ley, pero por la misma maldad del ser humano solamente la vuelve peor. Su maldad. Por eso dice el apóstol Pablo al final, versículo 20.
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A medida que conocemos más del pecado, no nos podemos justificar de él porque simplemente no podemos hacer justicia. Entonces, ¿qué pasa? Solamente el pecado se multiplica más. En una parte dice el apóstol Pablo, el pecado tomando ocasión del mandamiento. Entonces dice el apóstol Pablo, yo no sabía que esto era pecado, pero cuando leí que era pecado, entonces el pecado en mí, la maldad en mí, tomó ocasión del mandamiento, se aferró, se aprovechó del mandamiento que ahora sabía y entonces me hizo pecar. Esa es la naturaleza. Sin Cristo no hay justificación. Ahora, vean, es muy importante y esto es muy valioso también entenderlo. Aquí estamos hablando de la ley, específicamente el apóstol Pablo está hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés. Dios dio su ley, el verdadero Dios. Dio su ley a Moisés en el Sinaí y esto es de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Así que no estamos hablando de una religión cualquiera, no estamos hablando de una religión falsa, no estamos hablando de algo incorrecto, estamos hablando de algo que dio Dios, pero que solamente estaba señalando o que iba a servir, porque sí sigue sirviendo, que iba a servir para abrir el camino al Evangelio, abrir paso al Evangelio. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es de que aquí el apóstol Pablo ni siquiera está tocando las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones no son nada. Las religiones son del diablo. El apóstol Pablo ya lo habló en el primer capítulo con respecto a la idolatría. Ahí ya habló de las religiones. Ahí ya habló sobre eso. Entonces, el apóstol Pablo en estos pocos capítulos y versículos nos está hablando de muchas cosas. El ser humano es malo. El ser humano por esencia tiene una naturaleza mala, aunque han quedado ciertos rastros, no de justicia, porque no sería de justicia propiamente, sino de ciertas cosas sobre las cuales surge el arrepentimiento, que es lo que vimos la semana pasada. Y por supuesto, ya vamos a entrar a la parte de la fe, que es lo que sigue. Y eso está en el corazón del ser humano. Que obviamente todas estas dos cosas son estimuladas por Dios. Lo vimos la semana pasada, el arrepentimiento es estimulado por Dios. No puede ser por otra cosa. Y por la palabra de Dios, y más específicamente, si queremos verlo así, por la ley. Pero también los profetas llaman a la conciencia. Es muy importante, muy, muy importante. Y la ley estaría incompleta sin los profetas. Muy importante. Nos llaman a la conciencia. Nos llaman a por qué nuestro corazón es así, por qué hacemos lo malo, por qué buscamos de esta forma. ¿Y qué pasa? No podemos hacer absolutamente nada porque ellos no nos dan la respuesta. Dios es quien da la respuesta a través de su Hijo Jesucristo, a través de la justificación en la sangre del Hijo de Dios, del único Hijo de Dios. Ese es el fin. No sé si está bastante claro. La retórica a veces es un poco complicada. Pero el apóstol Pablo básicamente nos deja bastante claro todas las cosas. No existe ninguna religión que salve. Ni siquiera la palabra de Dios, es decir, la ley. En este caso específicamente estamos hablando de la ley de Moisés y los profetas. Aunque es palabra de Dios, aunque es santa, aunque es pura, aunque es perfecta, no nos muestra la justificación. Por eso dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, aun cuando es de Dios. Y no digamos entonces las otras religiones que vienen del diablo, que son inventos del diablo, que es por idolatría y que por supuesto llevan y guían a las personas hacia el pecado.